Buenas noches. Estamos de nuevo aquí. Es un gran honor a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros alumnos, a nombre de Perusen, un mundo holístico en un solo lugar. De nuevo, en Reflexiones con Mao, hoy entrevistaremos a la maestra Cándida Araque. Ella es abogada, es maestra de un curso de milagros, psicoterapeuta y especialista en bioprogramación. Hoy, en especial, hablaremos cómo crear salud desde lo transgeneracional. Es muy importante este tema. El transgeneracional, la maestra Cándida hizo sus estudios, su preparación con el maestro Henry Corbera y está muy entrenada. Después del programa, antes de terminar, ella dará sus números telefónicos, sus redes sociales para cualquier consulta que puedan quererle hacer. Como psicoterapeuta, he basado todos estos programas con una sola finalidad. El fin es que tomemos conciencia de lo importante que es vivir dentro de estos cuerpos físicos. Cabe entender que la razón principal del conocimiento es liberarnos de las ataduras físicas y lograr comprender que somos un sinfín de programas y no dejaremos nunca, como lo dice el maestro Gilialekala en Ho'oponopono, no dejaremos nunca de limpiar esa parte de nuestro inconsciente que ha sido robotizada por las sombras de nuestros procesos evolutivos, en especial de ese árbol genealógico, que tenemos que trabajar mucho, muy arduamente, muy disciplinadamente, para poder alcanzar, como lo dice él, nuestra verdadera identidad. Maestra, buenas noches. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Las cámaras están para usted hoy y me gustaría que hiciera una pequeña reseña de quién es la doctora Cándida Araque. Buenas noches, Mao. Buenas noches, gente de Perusen. Gracias por la oportunidad que me ofrecen, que me brindan de hacer contacto con ustedes de nuevo y ofrecer por lo que esté a mi alcance en este tema específico que vamos a tratar hoy, en pro de la sanación de cada uno de nosotros y en general, pues la sanación del planeta. Me decías quién es Cándida. Bueno, Cándida en principio es la santa hija de Dios, como todos somos, ¿verdad? Y bueno, estando aquí únicamente para ser útil, como nos ha enseñado un curso de milagro, estamos pues en esa línea de pensamiento dispuestos a aportar lo que corresponda a la sanación de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Y en ese sentido, pues bueno, dispuesta estoy a ser útil al que lo requiere. Maestra, ¿qué es la transgeneracional o psicogenealogía? Mira, denos una breve reseña. La psicogenealogía se trata sencillamente de verificar, de estudiar los aspectos psicológicos o psicoterapéuticos que a través de nuestro árbol genealógico, que es nuestra genealogía, nos han podido afectar, teniendo en cuenta que así como hemos aprendido desde chicos que cada persona tiene un alma, ¿verdad? Así pues la familia, entendida como el sistema familiar, también tiene, digamos, esa alma, ese campo de información que a nivel científico, pues Rupert Sheldrake ya habló de los campos morfogenéticos, también Bert Hellinger en constelaciones familiares hacía mención a ese campo de información que tenemos en la familia. Entonces, con la conciencia de que todo está interconectado, pues en el sistema familiar se va guardando información que es necesario resolver. Es decir, en las familias tradicionalmente pues se han ocultado
mucha información, muchas situaciones, conflictos, eventos, que por razón de el temor a ser juzgados, a ser señalados, bien sea por creencia, por el orden social en el que se mueve la familia, se han guardado esos secretos, ¿no? Lo que llamamos los no dichos. Y esos no dichos es una información, una energía que se va acumulando. Hay como una cuenta pendiente. De hecho, en el transgeneracional se habla incluso de las cuentas familiares. Y no se refiere a cuentas económicamente hablando, sino que hay ciertas situaciones que hay que resolver, que perdonar, que liberar en la familia. Entonces, maestra, cuando dice los no dichos, está hablando de secretos, secretos familiares, secretos ocultos, verdades ocultas. Sí, se trata de eso, de esos secretos, de eso que se guarda en las familias por vergüenza, por temor a ser juzgados, por temor a ser señalados. Sencillamente esas situaciones no se aclaran, no se transmite esa información a todos los integrantes de la familia y entonces se va guardando. Es como que hay, lo que te decía anteriormente, hay una cuenta pendiente, algo que hay necesariamente o que aclarar, que perdonar o que, digamos, poner en su lugar. Entonces es importante poner en su lugar cada una de esas cuentas que haya pendientes en la familia. Así es. Como psicoterapeuta, sabemos que lo que enferma es el alma. ¿Cómo funciona y cómo afecta esa vida del alma, esos secretos? ¿Cómo afecta, cómo le quita la salud, el alma, esas verdades ocultas, maestra? Esos secretos familiares, esos no dichos, como usted lo acaba de llamar. ¿Cómo enferma el alma? Hay una especie de paradigma, de consigna o de lema, digamos, que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Es decir, lo que no vamos expresando, en ese no expresado, en ese no dicho, hay emociones, hay eventos, hay sucesos, traumas que están guardados en el inconsciente. Entonces, como no se va liberando esa energía, se va acumulando, va generando lo que los científicos han llamado los neuropéptidos. Entonces, hay ciertos neuropéptidos, según la emoción que se está generando, que se van produciendo en el organismo. Si no se libera esa emoción, se van acumulando y se manifiestan finalmente pues, como síntomas o lo que llamamos enfermedad. Un síntoma muy frecuente, maestra, que ha conseguido dentro de su consulta. Mira, hay varias situaciones, ¿no?, que se pueden conseguir y producto de diferentes emociones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso muy temido, el caso del cáncer. Por lo general, en el cáncer hay mucho resentimiento, mucha falta de perdón. Y entonces ese es un trabajo bien importante que hay que hacer, entendiendo que el perdón acá le damos otro enfoque distinto al que hemos aprendido tradicionalmente. Hemos aprendido que perdonar es prácticamente que no me importe lo que me hicieron, olvidar lo que me hicieron. En este enfoque de la bioneuroprogramación tenemos que tener en cuenta que nadie nos ha hecho nada que nosotros no hayamos pedido. Es decir, no hay ningún culpable allá afuera que nos haya hecho nada o que nos haya hecho algo. Siempre cada situación que tenemos en la vida es porque a nivel de nuestra alma o digamos a nivel de nuestro inconsciente hay una situación, hay un conflicto, hay una emoción oculta que requiere ser sacada a la luz, que requiere ser perdonada. Entonces, en ese sentido hay que trabajar. Ok, me parece formidable, maestra. Hay algo que me hizo cotufa en mi mente, en mi cerebro. Dichos secretos, esas verdades no dichas, pueden llegar a afectar entonces el ADN. Toda situación, toda emoción, todo conflicto es información y esa información, por supuesto, se va guardando en el ADN y es lo que llamamos codificación. La codificación no es ninguna cosa extraña, sino simplemente esa información
que se va guardando y que al no resolver el conflicto, al no liberar esa emoción oculta, sencillamente allí se sigue guardando en el ADN. Y en la medida que se van engendrando nuevos seres, que las parejas van teniendo nuevos hijos, las familias se van extendiendo en cuanto a su número de miembros, pues la información permanece allí. Es como dice un refrán popular, hasta la quinta pinta, hasta la quinta pinta. No importa, maestra, que el que esté sanando en este momento sea una quinta generación del que causó esa anomalía a nivel del árbol genealógico. No es que no importa, es decir, el que está sanando es importante el acto que está haciendo de liberación de esa emoción oculta, porque no solo está sanando esa persona en particular, sino que está contribuyendo a la sanación de todo su sistema familiar. ¿Hasta dónde en los antepasados puede sanar o hacia el futuro? Eso exactamente no lo sabemos, porque no nos vamos a poner a estar contando ahí y a revisar cuántas generaciones han sanado o no. Lo que sí es cierto es que el árbol en general va sanando. Y lo vemos pues en el comportamiento no solo de las generaciones actuales, sino en las generaciones posteriores. Los nuevos miembros de la familia vemos que tienen otra forma de comportamiento, otro nivel de salud, otras actitudes. Entonces corroboramos pues que la sanación del sistema familiar se ha producido. Y eso es importante. Bueno, entonces, una de las cosas que quería hoy destacar a todas estas personas que se están conectando en este momento, estamos entrevistando a la doctora Cándida Araque, especialista en bioneuroprogramación. Y el tema de hoy es cómo crear salud a través del transgeneracional, la psicogenealogía. Y nos parece interesante, me parece muy interesante, yo domino el tema como psicoterapeuta y descodificador, que también soy, es que traigo a relación todos estos programas con la debida precaución de informar, de entrenar. Por eso mis programas han estado basados en médicos, psicólogos, especialistas en estas ramas, con un solo fin: despertar, que encontremos nuestra verdadera identidad, encontremos una verdad que está allí, pero a la vez no dentro de nosotros. Me parece interesante, doctora, porque una de las cosas que lo logro recordar entre tantos casos que he llegado a tener en mi consultorio es acerca fue una violación de una familia entera que precisamente en una fecha precisa, no me recuerdo si era el 14 de agosto, surgía, o en ese mes, surgían violaciones a nivel de las hembras. Y no fue sino hasta que la paciente logra tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo durante toda su vida, en la vida de todas las mujeres de esa familia, y ella recapacita y nomás con hacer, wow, es cierto, ¿cómo es posible que ocurra eso dentro de mi familia? Y precisamente en agosto. Lo curioso que bastó nomás esa conciencia para que desaparecieran totalmente. Por supuesto, hicimos un acto de perdón, en perdonar el árbol genealógico, en aprender las cosas, y inmediatamente las violaciones desaparecieron, pero totalmente. De ahí en adelante no hubo más violaciones dentro de la familia. Algunos conceptos importantes, maestra. Me gustaría que me hablara también del proyecto sentido, de los ciclos de la vida, las reparaciones, los dobles, esos conceptos que aparecen dentro de la bioneuroprogramación, y poca gente sabe el concepto de lo que es un proyecto sentido, de que es un ciclo de vida, una reparación y lo que son los dobles. ¿Nos podría hablar un momento de eso, doctora, por favor? Bueno, todos esos elementos que tú has mencionado son, digamos, herramientas, ¿verdad? O figuras, por llamarlos de alguna manera, que manejamos y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar con un árbol genealógico. Una vez que construimos el árbol genealógico, vemos entonces que hay una serie de actitudes, digamos, ¿no? Situaciones que se presentan
entre los integrantes del sistema familiar. Por ejemplo, cuando hablamos de la reparación, ¿qué es eso de reparación? La reparación es como una labor, una misión que el alma de la familia, digamos, encomienda a cada uno de los miembros de la familia. Y así tenemos como reparamos o corregimos ese error, ese puede ser un silencio, puede ser algún conflicto que hay en el sistema familiar y que lo podemos reparar a través de las profesiones. Cada una de las profesiones, cuando observamos su misión, qué objetivo tiene cada una de nuestras profesiones, revisamos en nuestro sistema familiar y nos damos cuenta que lo que estamos es corrigiendo algo que faltó en nuestra familia, algo que faltó en las generaciones que nos precedieron. Por ejemplo, en el caso del educador, ¿qué hace un maestro? Un maestro hace, lo que pretende es educar, formar, culturizar al alumnado, en el caso de ser maestro, digamos, formal. Cuando al maestro se le dice, mira, tú estás reparando la ignorancia o el analfabetismo en tu familia, cuando ese docente revisa su sistema familiar, puede verificar que realmente en su familia sí ha habido casos fuertes de analfabetismo. Bien, entonces el inconsciente lo lleva, digamos, a complementar lo que no hubo en su familia, lo complementa sirviendo a la población. Bien, puede ser a la ciudad. En el caso de los médicos, ¿qué hace el médico? Aportar salud. Habría que revisar en particular la familia de algún médico o de los médicos y se darán cuenta de que en su familia ha habido casos de déficit de atención, personas que han requerido ser atendidos en su salud y que posiblemente no lo hayan tenido. Es bien importante cuando hablamos de transgeneracional o de este tipo de situaciones que hablamos de posibilidades, ¿ok? Necesariamente todo el médico no tiene que haber tenido un grado fuerte de falta de asistencia médica en su familia, pero sí alguna desatención a nivel de salud es probable que haya habido. Por eso hablamos de que son proyecciones, o sea, posibilidades. No es una cosa, una fórmula matemática, que esto tiene que ser así porque ella lo dijo. No, son posibilidades. Y a lo mejor no estoy reparando ni siquiera exactamente el sistema familiar, sino a lo mejor en mi entorno, en mi comunidad. Pero siempre algo se está resolviendo a nivel de generaciones anteriores, a nivel de la información que hay pendiente en el sistema familiar. Y así con cada una de las profesiones estamos reparando, corrigiendo una falla que hubo en nuestro sistema familiar. Hablamos también, por ejemplo, y es significativo lo de los dobles. El doble, podemos ser dobles de algunos de nuestros ancestros, de algunos de nuestros antepasados, por el nombre, por fecha de nacimiento, incluso con alguna enfermedad estamos tratando de reparar la situación conflictiva que tuvo otro familiar, otro ancestro con la enfermedad similar. Somos dobles por el nombre. Es bien importante tener en cuenta lo de los nombres, ¿no? Pareciera que los nombres como que se ponen de moda y cuando según el nombre que está de moda, ese nombre se lo ponemos al niño sin importar, sin tener en cuenta toda la programación que se le está instaurando en el inconsciente a esa persona, incluso con el nombre. Cuando le colocamos al niño el nombre de algún antepasado, le estamos transmitiendo inconscientemente los programas de quien quien tuvo ese nombre en generaciones anteriores. Bien sean los programas favorables o desfavorables, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces la sugerencia es ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar el nombre a nuestros niños. Y si vamos a trabajar con el árbol, verificar quién se lo puso, qué lo motivó a colocarle ese nombre, ¿entiendes? Quiénes lo tuvieron en la familia y de allí pues revisar qué programas pueden estar afectando a esa persona. Así es, eso le iba a preguntar, ¿no? Porque no solamente es el doble de un nombre, es el doble de todo, de toda una programación, digamos, positiva y negativa.
porque me imagino que comenzará a manifestar enfermedades familiares, patologías familiares, sintomatologías familiares de enfermedades que la otra persona, como un fantasma, vivirá dentro del nombre. ¿Funciona así, maestra? Ajá, pero cuando hablamos de fantasma transgeneracional, hay que tener en cuenta que no se trata del fantasma, el que mete miedo. El que nos va, no es ese fantasma. Es la información, ¿ok? De ese ancestro que está latente, está ahí como que exigiendo ser reconocida, ser sanada, ser liberada. Entonces, es importante también eso. Otra situación significativa que hay también es lo que se llama en transgeneracional la fiesta manía. La fiesta manía tiene que ver quizá un poco también con Proyecto Sentido, con todo lo que es la información que a nivel de gestación se le transmite al que está por nacer. En el caso de algunas parejas que han perdido un hijo, y eso está documentado, comprobado científicamente por psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras que han trabajado estos casos, y es el hecho de que fallece un hijo y recién inmediatamente sienten como el deseo muy fuerte de tener intimidad y de procrear, como que de buscar, de recuperar, de sustituir ese hijo. Si esa madre quedare embarazada, pues es muy probable que capte que la información de ese hijo, de ese hermano que acaba de fallecer, vaya a influenciar en la vida de este ser. Entonces son elementos que aparentemente son fantasiosos o algo por el estilo, pero que tienen su asidero científico y sus registros estadísticos de que sí se comprueba pues, la veracidad de los efectos que tienen estas cosas. Una reseña sobre las fidelidades familiares o esas lealtades invisibles. La lealtad familiar o lealtades invisibles, de igual manera, es lo mismo, ¿no? Tiene que ver con ese sentir que yo tengo que hacer lo mismo que hicieron mis padres. En el caso de padres, por ejemplo, que no hayan sido o muy prósperos o que no hayan sido muy educados, que no tuvieron la oportunidad de estudiar, hay la limitación, y estamos hablando de limitaciones inconscientes, de que el hijo probablemente siente que él no merece ser superior intelectualmente a los padres. Entonces, por fidelidad familiar, yo me sigo comportando a la medida de ellos, tal como ellos lo hicieron. O como estoy honrando a papá y mamá y no puedo ser diferente de ellos. Entonces, habría que tomar conciencia de esas situaciones, cómo la reprogramamos, cómo descodificamos ese inconsciente, con la toma de conciencia de que mamá, papá, te doy, dame tu bendición y dame tu permiso porque yo puedo hacerlo diferente. Y tomamos la decisión de hacerlo diferente, pero desde esa conciencia, que yo no tengo que seguir haciéndolo igual. Eso es lo que se llama la fidelidad familiar. Y así puede ocurrir en diferentes ámbitos de la vida diaria. Maestra, escuchándola hablar, esto es un camino, me imagino, para usted que domina y está preparada para trabajar esto. ¿Cómo lo aplica en su día a día? ¿Cómo lo aplica en su salud? ¿Cómo lo aplica en sus enfermedades? Esta información. ¿Cómo se puede aplicar personalmente a cada una de nuestras enfermedades? Para uno tiene la ventaja de que al manejar la información y se te presenta una situación determinada, específica, tomas conciencia de la situación y ya sabes qué es lo que está pasando. Entonces, si en tu mente hay, si en tu conciencia hay el pensamiento que te ata, que te vincula a ese repetitivo de tu sistema familiar, tú tomas conciencia y puedes asumir tu responsabilidad de tu vida y cambias el pensamiento. Hay una lección de vida que hemos aprendido que dice, si el pensamiento es la fuente de lo que nos ocurre, al cambiar el pensamiento ya no hay fuente, ya no hay nada que origine una determinada situación. Cambio mi pensamiento, cambio mi actitud y la situación va a ir cambiando.
Y no se trata de que es algo mágico como pinchar un globo y que al pincharlo ya automáticamente desaparece, sino que vamos siendo observadores de cada situación y vamos observando al mismo tiempo pues que la situación va cambiando. Pero ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando nuestra percepción de la vida y el mundo. Cuando yo voy cambiando la forma de ver las cosas, como decía Albert Einstein, las cosas que veo cambian. Por eso es importante la aplicación sí, ¿qué situaciones, ¿perdón? Doctora? ¿Qué situaciones o conflictos o síntomas podríamos resolver en una terapia transgeneracional? Mira, síntomas específicos, pues dependiendo de lo que esté tratando el consultante. Independientemente del síntoma que sea, al tomar conciencia de dónde proviene, de dónde está la causa, al hacer ese reconocimiento, ya estamos liberándonos de esa atadura al pasado. Y al hacer el reconocimiento, entonces, pues, soltamos la causa del síntoma y el síntoma va desapareciendo. Y es muy importante tener en cuenta acá, desde mi punto de vista, y lo que me han enseñado mis maestros, es que por el hecho de que yo esté trabajando a nivel emocional, a nivel de toma de conciencia, no me voy a desvincular automáticamente del tratamiento, ¿ok? Incluso cuando vamos a trabajar un síntoma específico, no nos podemos confiar ciegamente de lo que está diciendo el consultante, sino que preferiblemente se le sugiere que presente su diagnóstico médico. Bien, y en función de la opinión del médico, entonces vamos a trabajar con esa persona. Porque si no, podríamos llegar a caer en casos de irresponsabilidad. Así es. O sea, que es bien importante. Porque el consultante le duele la cabeza, pero el dolor de cabeza es probable que tenga diferentes razones para diferentes personas. No puede ser igual para todos. Por eso es importante la opinión del médico. No estamos pretendiendo descartar la opinión médica. El criterio médico se respeta siempre. Sí. Esta terapia... Pero es el médico el que va a decidir cuándo suspender el tratamiento o eliminar el tratamiento. Claro. Esta terapia, doctora, puede involucrarse con otras técnicas de sanación. Sí, por supuesto, nada excluye a nada. Bien, es decir, si la gente, por ejemplo, es religiosa y quiere ir a hacer sus oraciones tradicionales, nadie le está prohibiendo nada. Si la persona se siente a gusto con un masaje terapéutico, si la persona se siente a gusto y siente alivio con una sesión de acupuntura, con una sesión de imposición de manos a través del Reiki, perfectamente válido. Todo depende de la decisión del consultante. O sea, en este caso de estas terapias, digamos, o herramientas curativas, nada está en contraposición a un trabajo que se pueda hacer a nivel de descodificación transgeneracional. No colide, no choca una cosa con otra. Ok. ¿Qué tipo de información, doctora, se necesita para elaborar un árbol genealógico al asistir a una consulta a una persona? Las fechas son básicas para elaborar el árbol genealógico. ¿Qué fechas? Fechas de nacimiento y de función, en el caso de los fallecidos, por supuesto. Es significativo también las sintomatologías o enfermedades o causas de fallecimiento. Accidentes, si los ha habido, accidentes, qué secretos puede haber en la familia. Es importante que quien pretenda acudir a una sesión para trabajar con su árbol genealógico, consulte con quienes tenga la posibilidad de hacerlo, sus padres, abuelos, los antepasados que tengan, que con toda confianza exigirle que con toda amplitud se les cuenten los secretos que pueda haber en la familia, porque los secretos son vitales. O sea, es vital desempolvar, desenmascarar esos secretos, que es básicamente una de las razones de los síntomas y de cualquier conflicto que la gente pueda presentar. Entonces hablamos de fechas, nacimiento, de función, situaciones de salud significativas, enfermos, situaciones de salud, perdón, de fallecimiento, abortos, si ha habido abortos, separaciones, divorcio, ruinas, estafas, todo ese tipo de situaciones
de herencia que tiene que ver con dinero, es bien importante conocerlos también al momento del árbol genealógico. Los nombres, quién te lo puso, qué papel jugaba esa persona en tu familia, los padrinos, si jugaron algún papel determinante, igualmente. Y es decir, toda esa información nos va a ayudar a conformar, a estructurar el árbol genealógico y pues a encaminarnos a desempolvar, a seguir el hilo de Ariadna, ese famoso hilo de Ariadna que nos va a llevar hasta dónde está el secreto. Ahí lo vamos alando el hilo hasta que lo descubrimos. Descubrir en el sentido de que textualmente pues está cubierto, está escondido, vamos a sacarlo a la luz, vamos a descifrarlo y vamos a hacer el trabajo que haya que hacer. Si es perdonar, pues bueno, vamos a perdonar. Sí, doctora, acaba de decir algo muy importante, ¿no? Que yo soy numerólogo y dentro de mi numerología hago un estudio del nombre de la persona, ¿no? Y la persona se sorprende cómo, nomás con decirme el nombre, yo me atrevo a veces hasta decirle de qué ha padecido en su vida. Y lo que la persona termina siempre preguntándome es, ¿quiere decir que el nombre no es al azar? Se le ocurrió a mi mamá ponerme este nombre, pero ya había ya la fuente en sí, Dios en sí, sabía que me iban a poner ese nombre y me iba a identificar totalmente a ese nombre. Lo pudo haber escogido cualquiera. Usted lo acaba de decir, la fecha de nacimiento, el nombre. Quiere decir que el nombre no es al azar, es el que le corresponde a esa persona precisamente. Lo importante del nombre. Mira, y no solo eso, ¿no? En el transgeneracional se habla mucho de los hijos no deseados. Y hay quien se puede enfrascar en un nuevo trauma. Y entonces hay una frase por allí que me gustó mucho, creo que es de Jodorowsky, que dice, sí fuiste un hijo deseado, estás aquí porque la divinidad lo quiso. Lo mismo pasa con el nombre. Por alguna razón, es decir, tu papel tienes que jugar en tu sistema familiar, dentro de tu árbol genealógico, cuando te tocó ese determinado nombre. Entonces, no solo es importante determinar quién te lo puso, qué antecedentes, qué antepasados lo tenían, sino qué significa tu nombre. El nombre como tal, la palabra etimológicamente, ¿cuál es su significado? De aquí en adelante sirva la observación, tener un poco de cuidado con los nombres, digamos, masculinizados. Es decir, por ejemplo, por excelencia, el nombre Alejandro, Fernando, José, son nombres de hombre, ¿verdad? Arquetípicamente, ¿quién es José? El patriarca. Y así con muchos nombres. Cuando nos vamos a Alejandro, ¿quién ha sido Alejandro? Alejandro Magno, han sido grandes emperadores, monarcas, y así con muchos nombres, ¿no? Igual con los nombres de mujer. Le ponemos de pronto a un hombre José María. ¿Y quién es María? Por excelencia, María es la madre, María es femenino. Entonces, esa energía femenina en un hombre se la vamos inculcando y no sabemos hasta qué punto se le puede afianzar más la feminidad a ese hombre o la masculinidad a una mujer. Entonces, hasta allí llega la importancia de tener en cuenta y de ser cuidadoso con lo de los nombres. Los que los tenemos, ya lo tenemos, no te lo puedes quitar. Por lo menos en Venezuela no te lo puedes quitar, no te lo puedes cambiar. En Venezuela legalmente tú puedes cambiar un apellido o algo por el estilo, pero el nombre en actas de nacimiento, en actas de estado civil, eso no se puede modificar. No sé si haya otros países, pero en Venezuela tenemos que morir con el que tenemos. Pero tomamos conciencia de qué pasó con ese nombre, por qué ese nombre. Y eso es importante también para sanar traumas y situaciones que pueda haber en el sistema familiar. Doctora, ¿se puede descodificar el árbol genealógico sin tener ninguna información? Sí, hay casos en los que el mismo síntoma ya te va a decir, ya te va diciendo. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, o diabetes, como le dicen, ¿no? La diabetes
automáticamente cuando observamos hablar de una persona que la padece, que manifiesta el síntoma, ya sabemos que en esa familia ha habido mucha tristeza. En esa familia, o perdón, específicamente en esa persona, ha habido ausencia de dulzura. Entonces, vamos trabajando por allí. Se va trabajando, se va investigando con el consultante la situación de falta de amor, de afecto, de reconocimiento en su vida. Y así, con algunas patologías, la misma patología nos va llevando a comprender el síntoma que tiene el consultante y desde allí orientarlo hacia la toma de conciencia para liberar la emoción oculta y sanar el síntoma. En eso radica pues la descodificación. Doctora, una experiencia que haya tenido con un paciente el cual le haya sorprendido la forma tan veraz, tan rápida. Perdón, no te escuché. Una experiencia que haya tenido con un paciente específico que se haya sorprendido. Bueno, con un paciente específico no podemos explicarlo, hablarlo, digamos, ¿no? Porque por cuestiones de ética, pero sí hay casos, digamos, generalizando, que te pueden llevar hacia la comprensión de ciertos hechos bien significativos. Por ejemplo, hay una persona, una señora, a los 16 años esa señora, tradicionalmente decimos, pierde, es decir, la creencia, el sentimiento es, pierde al amor de su vida. Cuando alguien trasciende, cuando alguien pasa de plano, decimos que perdió un ser querido. En realidad no lo hemos perdido. Sencillamente, como escuchaba por ahí recientemente, deja de estar con nosotros para estar en nosotros, ¿no? Esa frase que me llegó por allí, de verdad que me llegó al alma, me gustó bastante. Entonces, cuando un ser querido trasciende, el sentimiento es el programa que se activa en esa persona es, en este caso específico, a los 16 años yo pierdo el amor de mi vida. Que en este caso se trataba de una chica que a los 16 años fallece su mamá. Observamos que se va repitiendo el conflicto de manera similar o situaciones fuertes, significativas que se repiten en la familia. Y es lo que se llama proyecto sentido, los ciclos biológicos celulares memorizados. Ha habido una impronta, un impacto emocional fuerte, significativo en aquella niña a los 16 años, cuando su madre pasó de plano, se instauró en su inconsciente ese programa de que a los 16 años pierdo el amor de mi vida. Y observamos entonces cómo en generaciones posteriores se van repitiendo diferentes situaciones significativas o a los 16 años o en un día 16. O sea, hay una información ahí que se va cíclica, que se va repitiendo. Cuando tomamos conciencia de esa situación, comprendemos por qué se han venido repitiendo de manera análoga, de manera similar esas situaciones, lo perdonamos, es decir, liberamos la situación y observamos cómo llega la paz, cómo hay la tranquilidad, porque realmente al liberar la emoción, pues estamos soltando, estamos como que vaciándonos de esa presión, de ese estrés, de esa serie de condiciones que nos mantienen la vida como que apretadita, okay, porque hay el sentimiento de que hay algo por resolver. Entregamos lo que está pasando, perdonamos y la situación, la vida nos cambia. Ok, ¿el duelo tiene alguna patología específica, doctora? ¿Perdón? El duelo tiene una patología específica, aquellas personas que están padeciendo manifiestan una patología específica. Bueno, el duelo desde la bioneuroprogramación, digamos que tiene otro enfoque, ¿no? Yo lo asocio y uso la herramienta para hacerlo comprender a la gente. Porque cuando oímos hablar de duelo, pareciera que es enrollarnos en el dolor, en el sufrimiento, y no se trata de eso. El duelo como herramienta terapéutica, yo oriento a la gente. Mira, imagínate en la época medieval. Tú has visto
los chicos aquellos con una armadura y una espada en la mano, ¿qué hacían? Se enfrentaban el uno al otro. Ajá, eso es lo que vamos a hacer. Hacer el duelo es eso, es poner ante nosotros, en nuestra mente, no tiene nada que ser nada físico, poner ante nosotros la situación, la persona, sea el síntoma, cualquier condición que necesitemos liberar y entonces enfrentarnos a esa situación, hacer los reconocimientos que haya que hacer, el perdón que haya que hacer, liberar las cargas o culpas que se requieran. Y entonces, de esa manera, vamos soltando. Entonces, ese es el duelo al que nos referimos en bioneuroprogramación. Es el duelo como afrontar la situación, no para enguerrillarme con ella, no para entrarme para enfrentar peleándome con la situación, sino para soltar todo, decirle todo lo que yo tenga que decirle, reconocer todo lo que tenga que reconocer ante la situación y perdonar pues todo lo que haya que perdonar. Hay diferentes tipos de duelo, doctora. Bueno, es que el tipo de duelo va a depender del sentimiento, de la emoción que se esté tratando, que se esté liberando. Pero en realidad, en general, podríamos hablar del duelo en ese sentido. Otra cosa es el duelo terapéutico, psicológico, que ese es otro enfoque, ¿ok? Que se habla entonces de diferentes etapas del duelo, que si hay una negación, aceptación, una serie de, todo un proceso psicológico que también lo vivimos. Pero cuando hablamos en neuroprogramación de que al trabajar con el árbol genealógico hay que hacer un duelo, se trata de la explicación anterior que te acabo de dar. ¿Cómo podremos elaborar, doctora, nuestro árbol genealógico? ¿Cómo cualquier persona puede elaborar su árbol genealógico? Bueno, hay unos formatos que eso ahorita no, de verdad que no manejo mucho la información para pasarlo, ¿no? Por Zoom. Pero si alguien quiere, hay unos esquemas, inclusive en las redes hay infinidad de esquemas de formatos para elaborar el árbol genealógico. Pero habría que tener el formato en físico, por lo menos la imagen. Si alguien quiere elaborar su árbol genealógico, pues podemos conversar y se le hace llegar el formato como digamos, como una herramienta previa para recopilar información. Pero nada hace ningún particular con ponerse a elaborar un árbol genealógico si no es para tratarlo después a nivel terapéutico y tratar de comprender cualquier situación o conflicto pues que haya que descifrar y descodificar. Ok. Doctora, ya estamos a punto, estamos a 10 minutos para terminar. En resumido, digamos una reflexión total de lo que es entonces el árbol genealógico y cómo puede influenciar, cómo ha influenciado en cada vida de todo ser humano que camina por este planeta. Hemos aprendido, hemos escuchado mucho acerca del libre albedrío. Sin embargo, no somos tan libres como parece, ¿ok? Porque somos el resultado de esos programas ancestrales, de esos programas que tienen los diferentes miembros de la familia y que nos afectan. ¿Y por qué nos afectan? Porque la familia tiene ese campo de información, tiene esa alma familiar y allí está las cargas, los no dichos, lo que está pendiente, hay que resolverlo. Entonces, por eso pues nos afecta la información. Y cuando hablamos de que nos afecta, repito, nos puede afectar a nivel de sintomatología, a nivel de conflictos, a nivel de cargas familiares, pero también a nivel de los haberes. O sea, heredamos también las cosas buenas. Inclusive, de hecho, a nivel legal, yo heredo el activo, ¿verdad? Pero también heredo las deudas. Aquí también pasa algo parecido. Así como heredamos programas desfavorables, también heredamos programas favorables, programas de éxito, de amor, de comprensión, de perdón, de solidaridad. Eso también se hereda. Y eso también tenemos que validarlo, reconocerlo y agradecerlo y bendecirlo. Eso también es importante. Me parece muy importante. Estamos entrevistando hoy en Reflexiones con Mao por Perú Zen a la doctora y maestra Cándida Araque.
Ella es especialista en psiconeuroprogramación, maestra de Dios de un curso de milagro y psicoterapeuta. Lo más importante de lo que hemos escuchado hoy, haciendo una breve reflexión, cabe entender que toda calificación y descalificación que nosotros podamos emitir durante nuestra cotidianidad, lo único que nos hace mostrar y retroproyectar a esa inmensa pantalla que representa la jungla de cemento, son esos patrones y programas que de alguna manera influencian en nuestros sueños, en nuestras esperanzas. Y cabe entender lo importante que es comenzar a comprendernos un poquito más, basándonos en lo que es la psicogenealogía. Entonces, es vital y muy poderosa, vamos a decirlo así. Por eso le preguntaba a la doctora Cándida si este conocimiento, si esta información se podía conectar con cualquier otra técnica holística de sanación. Puede ser sanación pránica, medicina china, puede ser Reiki, puede ser digitopuntura, cualquier terapia holística, una limpieza de chakra. En realidad, por lo que escucho decir a la doctora Cándida, el inconsciente, Carl Jung nos decía y nos dejó muchas cosas importantes, sobre todo nuestro inconsciente, el comenzar a comprendernos, el que no podemos decirlo de esa manera, no podemos conocer la luz sin antes saber que es la oscuridad. Y es en nuestra sombra, cabe entender, que es donde nosotros realmente encontramos nuestra verdadera identidad. Digo esto por mi larga experiencia como psicoterapeuta, para saber cuáles son los códigos y programas con los que viene manejando esa persona toda su vida. Solamente les digo que me califiquen a sus padres. Cuando el paciente califica a sus padres o cualquier conflicto que venga, muchas veces vienen con problemas de pareja y es obvio, y esa era la pregunta, la última pregunta que le voy a decir, a preguntar a la doctora Cándida, es cuando tienen conflicto de pareja, se están divorciando en un momento específico, les pregunto que si ellos vienen de familia de padres separados. Me dicen, sí, mi mamá y mi padre se separaron. ¿A qué edad? ¿A qué fecha? ¿Qué edad tenía tu mamá cuando se divorció? Y por alguna casualidad, cosa del mismo Dios, me dicen a los 35 años. Otros me han dicho a los 48, 50. Y cuando dicen la fecha del año en la cual su mamá se separó, se divorció de su padre, logran comprender que lo que están viviendo es un repetitivo. Y por honor, digamos, a ese amor enfermizo, a ese honrar a papá y a mamá de una manera inconsciente, repetimos muchas veces las historias de nuestros padres, repetimos las historias de nuestros abuelos, repetimos toda la historia de nuestro árbol genealógico. Vuelvo a citar al maestro Gilialeca Laleulen, ese gran psicólogo que trajo a la luz a nivel occidental el famoso Ho'oponopono, esa técnica milenaria hawaiana que nos lleva a comprender a profundidad el sentido de la palabra empatía, que tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona que está allí, poderme calzar ese mismo zapato, comprender a el que supuestamente está cometiendo algo errado, para poder encontrar en mí lo que me hizo estar frente de esa circunstancia y buscar luego sanarla, pero aquí dentro. Doctora Cándida,
Lo transgeneracional, el árbol genealógico, tiene que ver mucho con separaciones matrimoniales, con conflictos de parejas. ¿Y cómo solucionar esos conflictos? Es importante tener en cuenta, ¿no? Primero que todo lo que nos ocurre, en parte, tiene su opción, su posibilidad de ser transgeneracional, pero también tenemos que tener presente que los eventos de nuestra vida diaria también ejercen influencia en cuanto a las situaciones que tenemos. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, el caso de una separación, del conflicto de pareja por separación, y vemos, y revisamos el árbol genealógico y vemos que la situación se repite y observamos que hay una cantidad de hombres o mujeres de antepasados que han vivido separados, abandonados. Entonces hay que revisar, en ese caso que vemos que la situación se nos está repitiendo, comprendemos fácilmente que es un evento, una situación, una condición de vida que tiene su origen transgeneracional. Entonces, en la medida en que los eventos se sigan repitiendo, puede ser que haya ahí algún ciclo biológico celular memorizado, algunas faltas de reconocimiento en antepasados, violaciones, ofensas graves. Entonces, todo eso tiene que ver, y si se sigue repitiendo y vemos que llega al extremo, al punto de generar una ruptura de una pareja, pues necesariamente concluimos que es una situación, una condición de origen transgeneracional. Hacemos el reconocimiento, el trabajo de perdón y todo a nivel interno, todo lo que necesitamos hacer. Si hay que hacer el duelo, decir, aunque sea mentalmente, lo que haya que decir, y con ese reconocimiento vemos que se puede ir liberando la situación, Okay. el conflicto. Se libera Doctora, la situación y el conflicto desaparece. Sí. Doctora, sus redes sociales, su número telefónico, ya para despedir el programa, por favor. Bueno, a través del Instagram me pueden conseguir como @cándida_bio. Mi teléfono +58 412 665 0512. Y en Facebook, bueno, con mi nombre Cándida Araque, allí me pueden conseguir. Estoy a la orden para cualquier requerimiento que a bien tengan hacer. Estoy aquí únicamente para ser útil. Lo aprendemos en un curso de milagros. Ha sido un placer enorme y una gran satisfacción volver a realizar otro programa tan espectacular como el que acabamos de presenciar, de manera informativa, hacia los médicos, hacia los terapeutas del mundo, para toda aquella persona que de alguna manera puede identificarse con estos conocimientos. Están basados para la salud, está basado para alcanzar ese estado de paz que todos hemos buscado en las infinidades de técnicas y de conocimientos espirituales que existen en este momento en este planeta. Estamos en Perú Zen, un mundo holístico en un solo lugar, en Reflexiones con Mao. Mi teléfono es +58 0414 610 2828. Es un honor, es un placer, y estamos aquí, como lo dice la maestra Cándida, solo para ser útil. Dios nos bendiga y gracias, maestra. Gracias a nombre de Perú Zen, un mundo holístico en un solo lugar. Gracias, Mao. Gracias a Perú Zen por la oportunidad. Ha sido un honor. Dios nos bendiga. Chao, chao. Amén. Chao, chao.